Bueno, nos vamos desde ya prácticamente a hablar sobre este libro. Ya habíamos hecho como un recorderis, un poquito como para entrar en contexto sobre este libro. Entonces les voy a comentar un poquitico sobre lo que se habló hace 8 días. Prácticamente pues dicen que este libro lo escribió Daniel, pero pues hay gente que dice que todavía no se sabe. ¿Quién era Daniel? Bueno, probablemente podría ser un adolescente entre los 13, 15 años, probablemente podría ser un eunuco, pues físicamente se dice que es como un churro, que es súper lindo. Era un muy buen administrador y bueno, prácticamente de qué es lo que habla este libro. Este libro es básicamente sobre visiones, sobre los sueños, sobre profecías y se dice que la persona quien escribió el Apocalipsis tuvo bastante relación con este libro de Daniel. Entonces, bueno, pues hoy nos vamos con el capítulo número 1. Básicamente, pues acá vamos a ver sobre otros amiguitos de Daniel y demás. Entonces, pues nada, vamos a empezar con esto. Voy a invitar a Víctor y comenzamos. Hola, Vic. Hola, Carito. ¿Cómo estás? How you going? Ay, no, este Spanglish me encanta de una manera. Sí. Bueno. Oye, hoy bueno, no tengo tantas preguntas porque no está como tan complejo. Ya había hecho como un pequeño medio resumencín sobre lo que habíamos hablado la vez pasada, que de hecho fue como un contexto así, como un overview, por así decirlo, sobre lo que significa el libro. Y pues ya Ok. desde hoy como tal vamos a empezar desde el versículo número 1 y de aquí, de chorizo, como quien dice, vamos a ir pues prácticamente leyendo y entendiendo un poco más de este libro. Vale, vale, ¿Listo? vale. Entonces, Vic, ¿hago la oración de inicio o quieres hacer la voz, Vic? As you wish. Como sea. Yo creo que hazla. Listo, dale pues. Ok. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, si quieren me acompañan con los ojitos cerrados, ojitos abiertos, como deseen. Entonces, pues para poder entrar en este contexto tan bonito. Buenas tardes, Señor. Buenas tardes, Espíritu Santo. Buenas tardes, Señor. Señor, te damos las gracias por este espacio. Gracias, Señor, porque tenemos sed y hambre de tu palabra, Señor. Es muy bonito tener este deseo, Señor, de recibir tu palabra, Dios, de poderla entender y sobre todo de poderla seguir leyendo, Señor. Imparables prácticamente en esto y realmente te damos las gracias, Señor, porque tenemos a la mano tu palabra, Señor. En el día de hoy sabemos que donde hay más de dos personas reunidas en tu nombre, Señor, tú estás aquí. Por eso, Señor, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos dé discernimiento, Señor, y sabiduría para poder entender un poco mejor, Señor, tu palabra y sobre todo este libro, Señor. Entonces, pues venimos es corriendo a ti a buscarte y qué mejor leyendo tu palabra, qué mejor ir al Antiguo Testamento para ver qué fue lo que sucedió antes de que viniera tu primogénito, Señor, y qué bendición poderlo llegar a leer y no solamente sola, sino acompañada con Víctor, Señor. Así que te pedimos, Dios, para que estés con nosotros en nuestra habitación, en nuestro lugar donde nos encontremos y que sea bendición para todas las personas que se conectan, inclusive para Víctor y para mí, Señor. En el nombre tuyo, amén y amén. Amén. Listo, Calixto. Entonces, pues nada, ¿qué versión vas a leer? Porque a ti no te gusta la mía. Yo creo que, digamos que a efectos de que se entienda muy bien, porque sobre todo cuando son libros proféticos, se tiende a usar un lenguaje muy, muy extraño. Okay. Entonces, si quieres, usamos la NTV, que en realidad se pueden usar varias. La traducción al lenguaje actual es muy buena. Pero esta NTV es bien bonita también. Entonces, si quieres, Entonces, leemos si quieres esta. con ese, dale, dale. ¿Quieres leer tú o leo yo? Es que yo tengo ¿O cómo otra, es? entonces, y si prendo el computador para buscar esa versión, posiblemente se me corta el internet. La idea es, entre menos dispositivos tengan internet, mucho mejor para mí. Ok, entonces leo esta. Dale pues, nos Bueno, fuimos. listo, dice. Daniel en la corte del rey Nabucodonosor.
Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se llevó a Babilonia y los puso, perdón, así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jefes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Stop. Se le... Ok. Ahí donde dice, Aspenas, ¿tú leíste que era jefe de quién? Aspenaz, jefe de los eunucos. Porque acá dice jefe de los oficiales de su corte. Sí, que ahí no lo aclara, pero por, digamos, casi que por norma, los oficiales de la corte de un rey eran eunucos, sobre todo si tenían que estar entrando en el palacio y donde estaban también las esposas de los reyes, ¿no? Pero en O las sea otras que, versiones, de hecho, aquí en la versión de Babilonia, en la versión de la Reina Valera, a ver cómo dice acá. el 3. Sí, dice, y le dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. Ajá, si O sea quieres que, comparamos con otra versión. ok. A ver. O sea que, digamos, todas las personas, o bueno, los hombres que trabajaban como en la realeza, en la mayoría eran eunucos. Por lo general, sí. Incluso, ¿recuerdas que en la... A ver, ¿qué otro... ¿En qué otro momento... ¿Recuerdas el libro de Esther? Ok, bueno, también era un rey, perdón, era un imperio, habla de un imperio diferente al rey, digamos, al pueblo de Israel, y Esther era el pueblo de Israel, pero estaban ellos cautivos y también habían eunucos allí. Los eunucos eran muy normales dentro de la casa del rey. Los que servían Mm, al rey, pues tenían que, había muchos eunucos por esa razón, los que estaban al servicio. A ver, en la PDT, que sería Palabra de Dios para Todos, dice funcionarios al servicio de su corte. Mm, la BLP, que es la palabra versión hispanoamericana, dice, el rey ordenó a Aspenaz, el jefe del personal de la corte. mm. Sí. Sí, aquí también dice jefe de los oficiales de su corte. A ver, la Biblia de las Américas dice el jefe de sus oficiales. EDT, esa ya la leímos. Bueno, hay muchísimas. Otras en otros. La King James, ¿tú tienes? No, No. de pronto esa. Pero sí, en otros idiomas también está lo mismo. A ver, traducción al lenguaje actual. Ah, es que ellos mezclan los versículos para como tener una idea más clara. Mm. O Sí, sea, se sí, o sea, complica. aquí dice, digamos, jefe de los oficiales de su corte y podría decirse que los oficiales en su mayoría eran eunucos. Sí, en esta dice Aspenaz, jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. Sí, Entonces, sí. pero no aclara que sean eunucos, pero sí eran eunucos. Fíjate que esta es la parte que más, que fue la que me llamó la atención, la del versículo 4. ¿Qué dice? Lo voy a leer en la mía, Ok, que yo utilizo la nueva versión internacional. Dice, ok. debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, Ah, ya sé por que qué te llamó tuvieran la atención. aptitudes, que Ok. tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. O sea que en su Ujú. mayoría los eunucos eran así súper wow. Y cuando dicen ningún defecto físico, o sea, a ver, no todo el mundo es perfecto, no sé a qué se refiere con ningún defecto físico. O sea, de pronto que no sé, no sé, le faltara un ojo o qué. No sé a qué se refiere con ningún defecto físico. Y sí, claro, tiene que ver también con eso, que no fueran,
digamos, personas con capacidades reducidas de ninguna manera, llamémoslo así. Pero Mm, sí, sí, muchos aseguran que posiblemente Daniel y los amigos no eran, digamos, eran eunucos. Eso se puede también deducir de que no se habla ni de sus esposas ni de la prole que dejaron. De hecho, en Isaías hay una profecía acerca de que dice que sus jóvenes príncipes, eh, no recuerdo bien, pero la idea es que, no recuerdo la cita obviamente, pero la idea es que serían cautivos y serían, les pasaría algo como que no podrían tener hijos. O sea Es un que, y cumplimiento en de esa este orden de profecía. ideas, con lo que vayamos a leer más adelante, que son los tres amigos de Daniel, entonces también eran jóvenes apuestos, eran posiblemente eunucos y demás. Sí, sí, claro. No era que eran eunucos, digamos, al ingresar al palacio del rey, pues posiblemente habían empezado a ser eunucos después de eso. Ok. Listo. Pero El también puede 5. ser, aquí hay una persona, Jason David, que dice Ajá. que eran parecidos, semblante alegre. Sí, puede que sea que cuando dice que apuestos y demás, personas como saludables, no atractivas, porque no podemos deducir eso, porque lo que te digo, los estándares de belleza pueden que sean distintos. Puede Mm. que, por ejemplo, en esa época los hombres, es que no sé, también el aseo era muy limitado, creo, entonces no sé qué, no sé cómo hayan podido ser de buen parecer. Pero fíjate que Bueno, como también llama la fuera. atención lo siguiente, porque dice que actuaran con sensatez, o sea, eso me gusta, y luego dice jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, o sea, cuando dice jóvenes sabios es que, o sea, que sean inteligentes o que Sí, sean claro. proactivos. Sí, sí. No, que hayan sido educados también, de hecho dice que sepan las lenguas, los idiomas a donde iban a ser trasladados o que fueran muy inteligentes para aprenderlos. En otro lado dice eso. Ah, mira, Sí, sí. porque En el versículo apenas los 4 iba a enseñar. sí, dice que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Sí, personas que fueran capaces de aprender, inteligentes, Ok. ¿ves? Listo, el 5. Listo. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Stop. Le pidió per... Ok. Ahí es cuando viene mi pregunta. Cuando dice que Daniel se propuso a no contaminarse con la comida, pues obviamente me puse a pensar y digo, bueno, en el Palacio Real, o sea, tienen banquetes y un montón de cosas y uno puede Mm, elegir, en mi parecer, ¿no? Y uno puede elegir qué es sus dulces, qué es cosas saladas y demás. O sea, y si me ponen a elegir a mí, yo digo como, wow, o sea, yo puedo elegir de todo y puedo comer de todo. Pero en este caso, Daniel dice que no quería contaminarse con la comida. Entonces, no sé a qué se refiere con no contaminarse. ¿Algo que tiene que ver con su religión o algo que tenga que ver con que él era vegetariano, vegano o cómo era la cosa? sí, sí, es una pregunta mm, muy interesante porque te ayuda a entender cómo era la cultura judía, hebrea, en ese momento, y que todavía lo es. De hecho, no es que su religión, sí, pues lo puedes llamar así, pero era como que Dios les había dicho que no se contaminaran con la comida de los otros pueblos o de las costumbres, y Dios les había dado incluso una dieta. En Levítico, bueno, en Deuteronomio, pero creo que en Levítico y en Números es donde más se hace claridad sobre eso, sobre la comida que ellos pueden consumir
y la que no pueden consumir. Hay comida prohibida, pues como sabrás que los judíos, por ejemplo, eh, no podían consumir cerdo, De cerdo. Ujú. y hay muchos animales que, por ejemplo, si depende como ellos vivían, como los animales, si eran rumiantes y no tenían pezuña hendida y demás. O sea, hay muchas especificaciones acerca de los animales que podían comer y los que no, de los peces que podían comer y de los que no. Sí, por ejemplo, peces que no tienen escama y son de mar, me parece, no los podían comer. Y al día de hoy, todo eso no lo pueden comer. De Sí, hecho, los judíos tienen algo que se llama la comida kosher. No sé si has escuchado eso. nunca. Y que todos los alimentos kosher tienen un simbolito. Son unas letras que dice kosher y algunas letras en hebreo sí, con con los caracteres hebreos. Ok. Pero a eso se refiere. Bueno, y él para no contaminarse, o ellos para no contaminarse con la comida del rey, eso es lo que se refiere contaminarse, comer algo que Dios les había dicho que no comieran, que muy posiblemente ellos iban a comer. O sea, ellos no iban a tener cuidado en comer de cualquier animal o de otros animales, incluyendo los que Dios les había prohibido al pueblo de Israel, ¿ves? No O es sea que que por fueran lo menos, vegetarianos, no es que fueran ok. vegetarianos, ni veganos, ni nada de esto, no. O sea, de eso no se puede inferir eso. Ahora, lo que sí podemos decir es que a lo mejor hicieron un ayuno de carne. A ver, hay mucha gente le llama luego a otro episodio del libro de Daniel, donde él ayunó. Es famoso, conocido el ayuno de Daniel, pero lo dejamos para otro momento. Tengo entonces una pregunta. Posiblemente entonces, entre este tipo de comidas que había en estos banquetes, o sea, como un ejemplo podría estar el cerdo. Entonces, Daniel vio eso y dijo como, uy, no, esas cosas son las que dijo que o sea, no podemos comer, así que, Sí, pues claro, nada, prefiero que me den sí. vegetales. Sí, mira, hay algo y es que los judíos son muy celosos con la comida, demasiado celosos. De hecho, un judío no compra carne en otra carnicería que no sea una carnicería kosher, judía. No, no, es demasiado, o sea, se cuidan muchísimo con la comida. Y Wow. eso viene desde ese tiempo. O sea, las personas que de pronto, o uno pudiera interpretar como, digamos, muy superficialmente que ellos eran vegetarianos, no. Si uno no conoce todo el contexto, se puede confundir y puede llegar a pensar eso, pero creo que es muy impreciso, por no decir que equivocado. Otra cosa, sí, a lo mejor comer por un tiempo solamente vegetales y agua les hizo bien, pero también hay que darle de pronto la posibilidad de que haya sido un favor de Dios, una cosa milagrosa que Dios haya hecho, de que puso gracia y favor en ellos para que parecieran todavía más saludables al jefe de los eunucos, ¿ves? Digamos que en este caso habían cosas en este banquete que según pues la tradición judía pues ellos estaban acostumbrados a no comer y por tal razón entonces este era el por qué Daniel decía que no quería contaminarse por llegar a comer esto. Sí, 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 o sea, Ok. era un hombre muy comprometido con su fe, obediente a las leyes de Dios, Oye, y ¿ves? súper bueno, ¿no? Él y Porque si ellos, estamos y sus hablando que amigos. Daniel es jovencito, o sea, me pongo a Ajá, pensar eso con habla los muy chicos de bien ahora. de él y de sus padres o de las personas que los criaron, ¿ves? Sí, porque fíjate que, o sea, pongamos a pensar, uno a los 13 casi 15 años, pues uno come todo porque supuestamente está en ese momento de crecimiento. Y, o Claro. sea, pues si me ponen a mí este banquete, yo pues como de todo. Pero, wow, Ujú. qué disciplina tan Gracias, grande la Jason. muchacho. La verdad que sí. Ujú. Sí, 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 bueno, es todo un tema. Cuando quieras, si quieres, hablamos de eso en este momento. Nos va a llevar entonces posiblemente 2 episodios terminar un capítulo, pero a mí yo te quería comentar acerca de eso. O sea, uno a veces lee estos pasajes y dice, ah, bueno, ellos porque eran hombres especiales o algo así, o vivían en esa época, pero si vivieran en esta época, o sea, Mm.
creo que los retos siempre son difíciles. O sea, uno en este momento se puede estar escudando en algo, o sea, como argumentar las libertades que se da para, como para mimetizarse con el mundo, para confundirse con el mundo y decir, no, pues si todos lo hacen, yo lo hago, mal no me va a hacer, ¿sí? Mm. Pero, pero no, o sea, ellos, esto es muy, muy interesante. Ellos habían perdido todo, incluso la identidad, porque habíamos hablado la vez pasada de que incluso sus nombres habían sido Sus nombres cambiados. fueron cambiados, sí. Claro, la posibilidad de tener hijos parece que tampoco la tenían, se las habían quitado. Muchas cosas los habían desterrado, pero parece que el único lugar donde les quedó a ellos para poder gobernar, al menos, o proponerles eso, para poder gobernar al jefe de los eunucos, era sobre su plato. Esto lo aprendí de mi pastor. Y entonces es como que nos enseña eso que el lugar o las opciones que Dios nos dé para gobernar, para tener como la opción de decidir, es sobre las cosas que Dios nos va a pedir como Cuentas. cuentas, ¿sí? Como que va a mirar si fuimos fieles en eso poco. Entonces, si fuimos poco con el plato que nos dio a gobernar, sobre lo que poco que pudimos decidir, a lo mejor luego nos puede ir poniendo con mayores responsabilidades, ¿no? Y ellos decidieron hacerlo. Entonces yo gobierno sobre esto y agrado a Dios con esto poco que puedo gobernar. Mi Wow. plato, ¿ves? O sea, es una linda enseñanza. Y Y lo tengo otra hicieron, pregunta. ¿ok? Por qué fueron elegidos ellos? O sea, es que, o sea, quiero entender un poquito el contexto. Entre esa edad, bueno, yo creo que ellos no estudiaban, sino que se iban directamente a trabajar, ¿no? Para ser hombres de casa, supongo. ¿Y por qué los Ellos eran eligieron de a la ellos? nobleza, ya te había comentado que Sí, ellos sí, sí. eran de la Eso, nobleza, tenían entonces muy plata y eso. posiblemente en la nobleza tenían educación, tenían mayor cultura, puede que por eso los hayan elegido. De hecho, es lo que dice, o sea, el filtro, digamos, el proceso de selección de recursos humanos, tú qué sabes de eso, era eso. O sea, como que sean tal. Y el versículo 4 ese es el filtro. Ok, Y así fue que los seleccionaron. O sea, parece que los encontraron. Más adelante dice que ellos no solamente eran muy buenos, eran demasiado buenos y incluso sí. ponen una medida, ¿sí? Como más adelante miraremos Listo, cuánto dale, sacaron continuemos, ellos. continuemos. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Esto es el versículo 8. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ya entendimos por qué, ¿no? Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor no tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del estado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días para nuestro aspecto, perdón, al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Luego, decide de acuerdo a lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Stop. Al cumplirse, ok, Entonces, tengo otra pregunta. ¿Los judíos no podían tomar vino? sí, Ah. sí, sí. Era el vino del rey, o sea, todo lo que se preparaba para el rey no iba a ser kosher, claramente no iba a ser kosher. El agua es kosher, el agua no tiene ninguna prescripción, digamos, no tiene nada Ok. que puede tomar. Porque es que sí me pareció curioso, ¿no? Si los judíos podían tomar, ¿por qué él decidió entonces tomar agua?
¿Por qué no decidió al menos verduras, pero con vinito? Y no sé, no, no sé. Ni idea, En ¿cierto? realidad no sé. Ok, ok. Entonces sigamos con el 15. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se O cumplió el sea, periodo de... no. Ok, O sea, a los tranquila. cuatro les dio sabiduría e inteligencia para, bueno, entender toda clase de literatura. Cuando dice toda clase de literatura, es toda clase de literatura, ahí no hay excepción. Ujú. Y Sí, ciencia, sí, o sea, eran demasiado tesos, o sea, a Einstein les quedan pañales. Y sí. luego decía, y sobre todo a Daniel, o sea, eligió Dios justamente a Daniel para poder entender toda visión, o sea, toda visión es absolutamente toda. No, tengo una visión de tal cosa, pum, Daniel lo puede interpretar. Y todo Claro. sueño, wow. O sea, quisiera tener un amigo como Daniel. Claro. Wow, Sí, sí, increíble. imagínate que es como, o sea, compáralo siempre, de pronto, en los tiempos de ahora sería como si el imperio del momento, no sé, o el gobierno más poderoso de ahora tuviera a cuatro personajes así, como los cuatro Nobel en su momento, eran ellos. O sea, una cosa Wow, así, ¿no? Porque ellos se increíble. rodeaban de sabios, bueno, ahí dicen de magos, de adivinos y de otras cosas, ¿no? Que tienen también, digamos, otras connotaciones también espirituales, ¿no? Como brujería y otras cosas, pero de ellos se dice que eran sabios, Wow, súper. ¿ok? 18. Bien. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Wow. Sea, fíjate que acá en la versión mía, en la nueva versión internacional, dice, y no encontró a nadie que los igualara. Uf, Ajá, sí, sí, sí. o sea, podría estar todo un pueblo y demás, pero no encontró a nadie que los igualara. Wow. Ujú, O sea, claro. eran tipo una eminencia, todos estos Mm. muchachos. Mira, te cuento algo. Alguna vez, no recuerdo el músico, pero era un violinista que era el mejor en su momento. Y una vez, en el último concierto que él hizo en su vida, saliendo del concierto, un joven, un periodista se le acercó y le dijo, yo daría mi vida por tocar como usted toca. Y el abuelito le dijo, yo di mi vida para tocar como yo toco. O sea, de hecho, si uno dice, wow, qué hombres tan impresionantes, ninguno como ellos, pero también ninguno como ellos hizo los sacrificios que ellos hicieron. ¿Ves? O sea, es como que hay una especie de equilibrio entre lo que ellos hicieron con lo que recibieron de parte de Dios, la gracia, el favor y todo el honor que recibieron. Como la palabra dice, Dios honra a los que le honran, ¿ves? O sea que ahí no hay pierde con eso. Y sobre todo si es en lo poco, imagínense uno en lo mucho, ¿no? Si quieres, para mirar un poquito más sobre las costumbres que tenían los judíos, vámonos para los capítulos son Deuteronomio, capítulo 14, el 3 al 21, y vámonos también para Levítico, ¿te parece? Son largos. Y son, bueno, sí, está interesante, sobre todo los levíticos, creo que, Levítico, perdón,
es súper interesante porque habla de los animales. Incluso se nombran ahí animales que, no sé, estas versiones que tenemos ahora, cómo los traduzcan, pero hay unos que el texto incluso a veces dice, no se conoce qué animal es, o sea, no se sabe con Oh, precisión a wow. qué animal se refiere. Pero, a ver, Vámonos entonces capítulo solo para 11 Deuteronomio. está bien. El que dice Deuteronomio capítulo 14. Alimentos puros e impuros. Esto es referente a la religión judía, ¿no? Sí, si quieres, lee por qué, de pronto hay una idea de por qué Dios les dijo eso. ¿Puedes leerlo en tu versión si quieres? Desde el uno. Voy. Entonces, bueno, los que nos puedan acompañar, Deuteronomio, el capítulo 14, vamos a leerlo hasta el versículo 21, porque pues tiene 29, vamos a leerlo solamente hasta el 21, y dice lo siguiente, alimentos puros e impuros. Entonces dice así, eres hijo del Señor tu Dios, no te hagas cortes en la piel, ni te rapes la cabeza en honor de un muerto. Bueno, yo creo que tengo un montón de preguntas, pero voy a leerlo solamente. Porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. No comas ningún animal abominable. Lo que podrás comer son los siguientes: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela. ¿Qué es una gacela? Es una especie de ciervo, como parecido a un ciervo. Ah, ok. El venado, la cabra montés, el íbice. ¿Qué es un íbice? Es un ave, me Oh, parece. Me parece, ahora esperas porque sí es, o sea, pensé que ahí los aclaraban un poco más. Sí, es un ave. Ujú. entonces un ave. No, la gacela tiene cuernos. Ah, tiene unos cuernazos, de hecho. Ajá, Y entonces el íbice es un ave. parece que sí. De hecho, la busqué. Mira, mira, a ver si se alcanza a ver la gacela. Uy, Esa es la tiene gacela. unos cuernazos. Y cuernos tiene un poquito. André, no te preocupes. No, imagínate yo que dije que Gacela era un ave. Estamos aprendiendo, muchachos. ¿Qué aprendemos El, todos? ujú. Y mira, es Dice, que esta versión, por ejemplo, dice el corzo. Yo no sé qué es el corzo. Busquemos qué es el corzo. Me imagino que será tu íbice. ok, el corzo. Corzo es un apellido. También corzo es una especie de venadito también. Ok. Mira, también tiene cuernos. Es este. Este es el corzo. Ahí se parece un poquito al otro. El otro los tiene como más afilados. O sea, Pero Mauricio, bueno, prácticamente todo eso. Y bueno, al antílope, ¿qué es antílope? todos estos sí los puede comer. Antílope adax se llama ese. Vamos a ver cuál es. Ya entrados en gastos, miremos la fauna. A ver, Miremos, antílope. miremos la fauna de Deuteronomio 14. Ok, también de eso se podía comer. Es este. Ush, qué cuernotes. Es una cabra. Como una Ok, o especie de sea, cabra, sí. prácticamente sí, están diciendo como cabritas, ciervitos, Todo eso lo venaditos. podían comer. Ok, listo. Y carnero montés. Bueno, supongo Ajá. que también es una clase Oveja de eso. montés. Es una oveja, es una oveja. Ah, ok. Entonces dice lo siguiente, podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos. Ujú. Ok, pezuña es el piecito, hendida, ¿qué es hendida? ¿Como Partida, metida? sí, hendida. Eh, pezuña, dice que tenga las pezuñas totalmente partidas, sí, como dividida debe ser. O sea, O ahorita sea, no vamos digamos, a el caballo entender no, absolutamente eso, pero creo que... el caballo no, porque el caballo no lo tiene partida, la tiene como así. Ah, exacto. Ah, ok, Y ahora ya voy también hay que entendiendo. ver si rumia. Cuando dice rumia es como, ¿qué hace No qué? sé. ¿Qué rumia? A ver, busquemos qué rumia. ¿Qué significa que rumia? Que
Rumiar, no, rumiar es masticar muchas veces una comida para que sea nutritiva. Es como comen las vacas y las ovejas. La finalidad es escribir lo que el Señor nos habla y utilizar este medio para compartir. Ah, ok, no, ya. Eso es lo que es rumiar. Ok, la vaca lo hace, pero la vaca no está entre los Ujú. animales que salían ahí. Pero sí se puede comer. De hecho, luego dice que, que qué tipo de animales por si no están ahí, cuáles pueden comer y cuáles no pueden comer. Ok, entonces sigamos leyendo. Ok, de pezuña en día y que comen así con la boca toda abierta de lado a lado. Listo. Pero no podrás comer camello. Ay, no. O sea, no es por nada, pero uy, ¿quién come camello? Liebre ni tejón. ¿Qué es tejón? Busquémoslo. Tejón Una me imagen suena como dice a más. conejito. Sí, parece una cosa así. Es como una rata gigante. Ah, y parece que es como una mofeta. Se No, ni parece. tejón, no Este sé, es el menos tejón. mofeta. Ah, parece un zorrillo. Por eso es una mofeta, un zorrillo. Oh, ok. Ni tejón porque aunque rumian, no tienen la pezuña hendida. Ok. Los tendrás por animales impuros. Creo que los cerdos a Ujú. poco se pueden comer, pero saben muy rico. Por dos. Bueno, ahora, eso es todo un dilema. Ah, no, espérate. Digamos, De hecho, acá lo dice. Espérate, ujú, espérate, termino de leer eso para claro. darle afirmación a lo que dijo Evelis, porque dice en el 8, de hecho, en el versículo 8 del capítulo 14 de Deuteronomio, dice, el cerdo es también impuro, porque aunque tiene la pezuña hendida, No no rumia. rumia, no podrás comer su carne ni tocar su cadáver. Porque ellos creo que con los cerditos eran como impuros, pero también como sucios, ¿no? Por eso ellos no los podían ni tocar y eso, ¿o cómo era? ¿Porque eran cochinos o? Bueno, eso no dice la Biblia. No, solo te Pero, pregunto. no, sí, pero uno puede deducir eso, que de pronto porque eran cochinitos, no, no se comían. No sé, puede que sí, puede que sea por eso, puede que sea esa la razón por la que Dios les haya prohibido que no comieran ese tipo de animales. No lo sé. Yo realmente no lo sé. Solamente dice eso la Biblia. O si alguien Ok. de pronto tiene más información, sería buenísimo saberla. Entonces, Em, básicamente estos que son como de carne, entonces de carnita. Pero mm, ahorita vienen los del agua, que son como los pececitos, sí. ¿sí? Entonces dicen Te el 9. adelanto, te adelanto que Dime. el bagre, por ejemplo, no se podría comer. Ese bagre que a Uy, nosotros tanto nos encanta, no se podría comer. pero Pero para los judíos, o sea, recuerda que estamos leyendo un pacto anterior en el que había mandamientos, no solamente de comidas, de costumbres, sino también de guardar días y demás cosas, ¿no? Eso hay que da para tener en cuenta mucho esto, tiempo exacto. estudiar. No estamos diciendo que chicos de aquí en adelante, mejor dicho, a comer solo bueyes y cabras y no, sino es algo Exacto. para entrar Mira, en nada contexto del es por qué posible que sí, Daniel nada de decía eso. camarones, pulpos, em, ostras y Concho. demás, ¿no? Uy, Nada de eso se podría comer. Yo, a mí de no hecho, me a mí no me gustan los gustan. camarones. A mí no me gustan ni el pulpo, ni las ostras, ni nada de eso. A mí Pero, sí me bueno, gusta el más allá de pulpo. eso, no tiene nada que ver. Pues entonces, sigamos, pues no tiene nada que ver, pero oye, así aprendemos más, como que, wow, mira que podemos decir hoy, papá, mamá, imagínense que hay una cosa y quiero que les cuento. Imagínense, de hecho, eso es lo que voy a hacer, como imagínense que los judíos, pero fíjense lo que dice en el 9, ¿no? En la parte de los animalitos que están en el agua. Dice, de todos los animales que viven en el agua, podrás comer los que tienen aletas y escamas, o sea, pescado, pero no podrás Hay comer los pescados que no peces. tienen aletas, hay pescados que no tienen aletas o que no tienen escamas. Aquí dice. Dice, Ok. pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, ¿ok? Sino que los tendrás por animales impuros. Ok, Ujú. ya estoy entendiendo. O sea, una tortuga por lo menos no se puede.
Mm, Está en el Empezando que no es agua. un pescado, pero Pero dice que viven en el agua. ellos son como anfibios, creo, ¿no? O sea, están en el agua y en la tierra. Sí, también. Pero digamos, hay algunos pececitos que son como súper largos que parecen una culebra. Esos tampoco se podrían, entonces, porque no Las tienen ni anguilas, aletas ni no. tienen. Exacto. Ok. Ahora, bueno, los peces y ahora vámonos con las aves. Dice, Mm, oh my God, estoy aprendiendo mucho, me gusta, me gusta. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, ujú, quebrantahuesos. ¿Qué es ujú. un quebrantahuesos? A ver, espera. El cuento, Quebrantahuesos, ave. el cuentahuesos es otro, ¿no? Pero si no, sí lo sabemos. Este se parece al águila. Es que hay tortugas marinas y otras terrestres. La diferencia está en las patitas. Uy, no tenía ni idea. Ese Uy, es no, el se parece un chulo. quebrantahuesos. Debe ser por eso. Mm, Ujú. ok. Azor, con Z. ¿Qué es? A ver, dame un momento. El azor es otra variedad de águila. Ay, qué lindo. Ay, no, pero no. Ok. Listo, ese tampoco. Gallinazo, supongo que gallo. No, no, el ¿Es gallinazo otra tiene cosa? que ser otra variedad de... Eso sí es un chulo. El gallinazo es un chulazo. Míralo. Este es el que se cuelga en los cables de la luz. Ah, bueno, sí, en Colombia se llaman chulos, pero sé que en otras partes les dicen de otro nombre. Ajá, buitres, creo, no sé. No, pero le dicen Creo, otro sí, raro. creo Dice, que chulo en México es otra cosa. bueno, estamos hablando de Colombia. Chulo es ese animal que acabo de mostrar. No, pero chulo Eh, es tipo un tipo simpático o algo así, creo. Me parece, qué en México. chula. Uy, mi chula. Sí, sí, sí. O chulo. Luego dice, ni especie alguna de Milanos. ¿Cómo así? La gente de Milano, mentiras, ¿qué es Milano? Qué mala. También vamos a buscar Milano. Esto es un Milano. Como parecía un águila, tiene la trompita. Sí, todas esas águilas creo que no se pueden comer. Ni de halcones, ni especie Exacto, son alguna de cuervos. los que comen animales en descomposición. Gracias, Evelis. Cuervos Cuervos, ok. tampoco se Ni comen los cuervos. avestruz. No, Yo no como avestruz, ¿no? Solo para decir. pero la Lechuza o avestruz se gaviota, come. ni especie alguna de gavilanes. Ni búho, ni ibis. ¿Qué es ibis? Ah, buscamos. Debe ser una especie de búho. Ibis y cisne. Uy, no. Estos son muy ¿Cómo lindos que para no? verlos. Cuervo marino, pelícano, buitre, cigüeña, ni especie alguna de garzas, ni abubilla. Bueno, empecemos por ibis primero, porque ibis está como rara. Ni Uy, no. murciélago. Aquí dice que no También da. murciélago. No, el murciélago no es a los chinos como nos pusieron. Este es el ibis. Nunca lo he visto. Se ve como Y feo, ¿no? luego dice ni abubilla, con B de burro y doble L. Abubilla, A, abubilla, abubilla. abubilla. Este es Ay, la qué abubilla. bonito. Es bueno, nunca los he visto, pero se ven lindos. Listo, esos son los aves. Ahora aquí dice, a los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no lo comas. Pero sí Las podrás hormigas de comer. nuestra tierrita no se podrían comer. Aquí es donde me voy. Es que acá en Colombia hay unas hormigas que se llaman hormigas culonas. Tienen unas alas súper largas Mm. y son súper lindas y son súper grandes y son súper Son ricas. súper ricas. Sí. Pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro, que es alado. De alas, con alas. Ok, con alas. No comas nada que encuentres ya muerto. Ok. Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí Ujú. podrá comérselo. Ah, ok. O sea, otra persona que no sea judía puede comérsela y no le... Sí.
¿A eso se ¿sí? refiere? ¿A con extranjero? Ah, Ujú. ok. Sí, O de hecho, vendérselo. todo esto tiene sentido. Terminemos en el 21 y tiene sentido cuando volvamos a leer el versículo 2. O sea, tiene sentido por la Mira, razón de que dice en el versículo 2. bueno, Cash dice acá, o sin sí. eh, dice que, bueno, él sí podrá comérselo o vendérselo a un forasteo, pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No Ok. cocines el cabrito con la leche de su madre, o sea, Ujú. con la cabra, Sí. Con la leche de su con la madre. leche de su mamá, o sea, con la leche Ujú. de la cabra. De la mamá del cabrito, sí. Ok. Y terminamos, ok. Ya, esto que leímos Ya. en Deuteronomio capítulo 14 del versículo del 3 al 21 es para tener como un overview sobre de Daniel, de los chicos y de por qué en el versículo número 1 del capítulo de Daniel, él decía que no quería contaminarse con la comida del rey. Me parece que una vez yo comí saltamontes. Saltamontes los trajeron Sí. de México, Y eso tostaditos sí se con pueden harto limón y comer. sal. ¿Hay Imagínate que saltamontes? eso sí se pueden comer. Sí, esa era la dieta de Juan el Bautista. ¿Saltamontes? Sí. Y miel. Ah, sí. ¿Hay algo más que quieras anexar, Vicky? No, 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 no. No, no, creo que eso era así por encimita de eso. Si luego de pronto nos acordamos de algo más, lo decimos en la próxima vez que nos veamos. Perfecto. Entonces, bueno, chicos, esto fue el capítulo número 1 del libro de Daniel. Creo que se resolvieron las dudas. Gracias por todos los que aportaron. Gracias, Vic, por enseñarnos un poquito más sobre los animales con No, foto no y estoy todo. enseñando nada, no, estamos aprendiendo juntos, yo de verdad no sé mucho. Y pues nada, entonces para la próxima vamos a mirar qué fue lo que soñó Nabucodonosor y cuál fue la interpretación de Daniel con esto. Entonces, pues nada, por el día de hoy hemos terminado. Gracias a los chicos que se conectaron y como siempre vamos a terminar con una oración. ¿Te parece si hacemos entonces la oración de despedida? Claro, claro que sí, sí, sí. Te la cedo. Padre que estás en el cielo, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por enseñarnos, por dejarnos acercar a tu palabra y querer ver qué es lo que nos quieres dar como mensaje, qué de lo que leemos, qué de lo que aprendemos podemos aplicar a nuestra vida, Señor, y de las cosas que no entendemos podamos tener paciencia y confianza en que tú nos irás enseñando poco a poco, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón dispuesto, enseñable, moldeable a lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor, y a ponerlo en práctica, no para enorgullecernos, no para ser prepotentes ni creer que sabemos cosas, sino, como dice tu palabra, que si en algo hemos de sentirnos orgullosos o, eh, digamos, si de algo hemos de enorgullecernos, es de conocerte a ti y de que tú eres bueno y que tienes buenos planes para nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos muchas gracias, papá. Amén. Listo. Entonces, gracias, Vic, y gracias a todos los que se conectaron. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Vale, carito. Cuídate. Chao, chao.